Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Pérez García. Este video lo titulo La visión del pensamiento de Jürgen Habermas y Giovanni Battimo. En el video comparto y contrasto algunas ideas centrales de cada uno de estos autores con respecto al tema de la modernidad y la posmodernidad y sus esferas. Esta actividad entonces corresponde a la materia de modernidad-posmodernidad del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Filosofía del Instituto de Filosofía de Guadalajara. Comienzo haciendo un planteamiento general de la modernidad para así tener una mejor perspectiva del concepto de posmodernidad. Ambos, Habermas y Battimo, siguen a Lyotard, quien considera que las narrativas modernas están exhaustas y han perdido toda legitimidad. Lyotard habla de cuatro grandes relatos modernos, los cuales son la Ilustración, que funda la labor científica, el capitalismo, el marxismo y el cristianismo. Estos cuatro grandes relatos tienen en común dos características: la promesa de emancipación práctica y la promesa de legitimación o legitimidad teórica. Es en esta dualidad teórica-práctica que Lyotard encuentra un primer problema de pertenencia o competencia. El tema aquí consiste en que no es posible deducir infaliblemente que si algo es conocido como verdadero, tenga por este solo hecho que ser considerado como justo o conveniente. Afirma que nada demuestra que si un enunciado que describe lo que es una realidad es verdadero, el enunciado prescriptivo que tendrá necesariamente por efecto modificar tal realidad sea justo. Como resultado de la puesta en duda de la conexión necesaria entre lo teórico y lo práctico, hablar de progreso y desarrollo racional ya no tiene un sentido absoluto, lo cual quedó evidenciado históricamente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde la razón y sus productos científicos fueron utilizados y aún siguen siendo utilizados para la autodestrucción humana de forma masiva, cosa que es a todas luces algo irracional en términos de los propios ideales de la Ilustración. Obviamente que para los pensadores postmodernos lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial fue en efecto racional, pero obviamente no con propósitos de sobrevivencia humana. Lo mismo ha ocurrido con los relatos del cristianismo, el capitalismo y el marxismo, que han perdido legitimidad dadas sus múltiples contradicciones internas. Entonces, para Battimo, el posmodernismo aparece como el signo que revela una crisis profunda y como un refugio que preserva una reflexión sobre nuestras orientaciones. Es esencialmente la negación del periodo precedente sin ser en sí una afirmación de un nuevo espacio. Posmodernismo, en estos términos, es de alguna manera una empresa desmitificadora, deconstructora, desenmascaradora, de dar vuelta atrás con un fin desmitologizador de los momentos fundantes. Los momentos fundantes, decíamos, los cuatro relatos de los que habla Lyotard. Para lograr sus propósitos, el posmodernismo hace uso de los únicos medios a su disposición, que son los heredados, y en este sentido no rompe con el pasado, sino que lo revisita y lo reinterpreta a la luz de las nuevas posturas posmodernas. Esto es lo que opina Battimo. Sin embargo, para Habermas la cosa es diferente. El posmodernismo es para este autor es un nuevo tipo de modernidad de características distintas, puesto
que lo posmoderno ya no puede ni quiere tomar sus criterios de orientación de modelos de otras épocas. Tiene que extraer su normatividad de sí misma. Entiende que el concepto de modernización se refiere a una gavilla de procesos acumulativos que se refuerzan mutuamente a la formación del capital y a la acumulación y a la movilización de recursos, al desarrollo de las fuerzas productivas y al incremento de la productividad del trabajo. También se refiere el modernismo a la implantación de poderes políticos centralizados y al desarrollo de identidades nacionales, a la difusión de los derechos de participación política, de las formas de vida urbana y de la educación formal, a la secularización de valores y normas, entre otras cosas. Esto describe lo que para Habermas es el modernismo. Pero dado que en el posmodernismo quedan rotas las conexiones internas entre el concepto de modernidad y la comprensión que la modernidad obtiene de sí desde el horizonte de la razón occidental, los procesos de modernización que siguen discurriendo de forma automática pueden relativizarse desde la distanciada mirada de un observador postmoderno. Así, la característica predominante del posmodernismo, según Habermas, que ocasiona que haya un rompimiento con el pasado, es que el mundo moderno está abierto al futuro, como inicio de una nueva época. Este mundo se repite y perpetúa con cada momento de la actualidad que produce de sí algo nuevo. En la posmodernidad, lo novedoso de lo que habla Vatimo y Habermas son el pluralismo que rechaza la unificación, el individualismo que rechaza la identidad grupal, la heterogeneización que acepta la alteridad como algo positivo, la especialización que rechaza la uniformidad de la producción en serie y la solidaridad que rechaza el comunismo legalista. Todo este nuevo panorama de ideas y actitudes ante la vida y ante el prójimo tienen como consecuencia implícita la deslegitimación de conceptos, postulados y valores tradicionales durante los últimos 300 años. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial y más precisamente a partir de la década de los 50 del siglo XX que lo posmoderno se entiende a sí mismo como la actualidad del tiempo novísimo y no tiene más remedio que vivir y reproducir como renovación continua la ruptura con el pasado. Entonces, para Habermas, el concepto profano de época moderna expresa la convicción de que el futuro ha empezado ya. Significa la época que vive orientada hacia el futuro, que se ha abierto a lo nuevo, a un nuevo futuro, con lo cual la censura que representa el nuevo comienzo queda trasladada del futuro al pasado. Es en este sentido que concuerda con el concepto hegeliano de nueva época. Vatimo también concuerda de alguna manera con Hegel en su interpretación de la filosofía de la historia, cuando al hablar de la historia de las ideas dice que primeramente se dio un estadio mítico en la antigüedad y en la Edad Media, fundado en el más allá y que buscó respuestas en otros mundos. Posteriormente se pasaría al estadio moderno o ilustrado, en el que el saber humano con la razón como topos privilegiado se constituirá como núcleo fundamentador. En este estadio, el más acá juega un papel que anteriormente había de buscarse en el exterior. Esto significa que las respuestas ahora se buscarán al interior, en el sujeto mismo, que se convierte en el centro de la reflexión y en el objeto de todo saber.
Por último, en la situación actual postmoderna se carece de fundamento, por lo cual la humanidad se encuentra sumergida en una profunda crisis en la que no encontramos sentido ni en el más allá ni en el más acá. Es una situación parecida a la de un viajero que carece de brújula. Como consecuencia de la falta de brújula a la que se refiere Bátimo y del rompimiento con las tradiciones del pasado que refiere Habermas, se produce, o más bien se deduce, que la sociedad moderna es una sociedad sin padre, en la que cada cual ha de ser su propio padre, constituirse en autoridad. Estamos entonces llegando al momento en que cada individuo se ve obligado a inventar sus propias conductas. Un ejemplo actual de esta situación son las llamadas verdades alternativas, de las que tanto se habla cuando se toca el tema de Donald Trump, ahora tan popular en los últimos días, y su muy característico estilo de entender la realidad en tanto que ésta cumpla con sus propósitos, al menos de manera provisional. La crisis postmoderna comienza, según Bátimo, con los escritos de Nietzsche, los cuales dan la despedida a la modernidad, que postuló la idea del sujeto autónomo con la fuerza de la razón y con la idea del progreso histórico hacia un brillante final en la Tierra, en tanto que el sujeto pasará a ser pensado desde categorías colectivas, la nación, la cultura, la clase social, la raza y conceptos así. Pero el intento de articular la idea de sujeto y la idea de historia a través de la idea de progreso es un intento en sí contradictorio. Esto entiende Bátimo, porque en él se combinan la promesa de liberación y la exigencia de dominación. La tesis de progreso surge entonces como mediadora entre ambas tesis contradictorias, pero ha llegado el momento en que su credibilidad se ha desvanecido, y es ahí donde surge precisamente con toda su fuerza la crisis de la modernidad. Este es un momento en el que comenzamos a ver a nuestro alrededor cómo cierto número de mitos se derrumban, explicaba Bátimo. Concluyendo, para Habermas, lo postmoderno se caracteriza no solo como una novedad respecto a lo moderno, sino también como disolución de la categoría de lo nuevo, como experiencia del fin de la historia, en lugar de presentarse como un estadio diferente bajo nuevas condiciones de no historicidad, o mejor aún, de posthistoricidad. Por su parte, Bátimo parece favorecer el concepto de deconstrucción, y en esto concuerda con Derrida, puesto que es inclusivista, en tanto que la postura de Habermas la considera Bátimo como una de tipo de maniqueísta. Hasta aquí concluyo este video. Les agradezco su atención y buenas tardes.